Ajá. Continuamos entonces con esta segunda hora de clase de lo que es conflicto entre dos reinos. Y estamos hablando de las armas, de la armadura que se nos entregó. Estamos hablando de la cuarta de ellas y vamos a analizar lo improductivo que es la vida de un creyente que no conozca la justicia de Dios. Improductividad que equivale a estar desprovisto de la coraza de justicia. Esto es serio, gente de Dios. Cuando comete un pecado, el que no conoce esta área, oiga, se siente desprovisto o desproporcionado del amor y el cuidado de Dios. Debemos entender que aun cuando caigamos en el pecado más horrendo del que nos han dibujado, que no existen pecados más horrendos que otros y más degradante, Dios nos ama igual. El amor de Dios es incondicional. No hay nada que nosotros podamos hacer a favor o en contra de su amor. Es decir, no hay nada que pueda hacer para que Dios me ame más. Y no hay nada que pueda hacer para que Él, para hacer desde, ya va. Y no hay nada que pueda hacer desde el punto de vista negativo para que Dios me ame menos. Haga lo que haga, Él me ama igual. Ahora, cuando cometes un pecado, se siente indigno del perdón de Dios. Si caemos 1000 veces en el mismo o diferentes pecados, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si acudimos con sinceridad a Él. Nunca hay una segunda oportunidad delante de Dios para pedir perdón por un pecado o por los pecados cometidos. Siempre que acudimos a Dios a pedir perdón, para Él es la primera vez que vamos. De las otras, Él no se acuerda por causa de que ya Él te perdonó. Ahora, fíjate esto. Hablemos de la peluquería que está allí. Si fuéramos ahorita y nos hiciéramos un corte y le decimos al chico que nos cobre este corte y los otros cortes atrás que le debemos, ¿qué nos va a decir él? Por lo mínimo, él a mí nunca me ha puesto una mano encima. ¿Qué me puede cobrar? En caso de que yo me haya afeitado allá y ya le haya pagado, me puede volver a cobrar. Si es un hombre injusto, sí. Pero siendo un tipo justo, ya eso está pago. Entonces, así es. Cuando nosotros por alguna circunstancia cometemos cualquier tipo de pecado y venimos a Dios con sinceridad, reconociendo la falta, le pedimos perdón. ¿Cuántas veces pecamos? Una. ¿Cuántas veces debemos pedir perdón por ese pecado? Una. ¿Por qué pedir tantas veces? Porque no estamos seguros de quién es Dios. Ese es el detalle. No estamos seguros de quién es Dios. Que si una sola vez pecamos, una sola vez debemos pedir perdón. Ahora pregunto yo, ¿cuántas veces usted le entregó su vida a Jesús para nacer de nuevo? Ajá, una sola. ¿Necesitas otra vez entregarle tu vida a Jesús? Aunque algunos predicadores nos han mal amañado a eso. Y por esa razón, muchos de nosotros nos hemos desestabilizado, entonces creemos que todos los días tenemos que estarnos entregando a Dios. Ahora pregunto yo, ¿alguna vez las damas que están aquí se han levantado en la mañana desorientadas, no saben si son hembra o varón, y le han dicho, Señor, yo quiero ser una hembra, yo quiero ser una hembra? Pregunto a las mujeres. ¿Por qué razón? Porque ustedes están seguras que ustedes son una hembra y lo que tienen es que caminar y portarse como una hembra que son, igual los varones. Eso es tener identidad. Pero cuando no tenemos identidad, entonces estamos como la canción aquella de allá de Barquisimeto. Yo soy pájaro de gana cuando la gana me da. Cuando no me da la gana, no soy pájaro ni nada. Entonces, así andamos algunos
cristiano, yo soy cristiano cuando la gana me da, pero cuando no me da la gana, no soy cristiano ni nada. Pensar así es no tener identidad. No tener identidad. Y la identidad, óigame, para nosotros no exactamente es un nombre. La identidad para el Estado no es un nombre. Porque ¿cuántos Rafael existen? Muchos. Y Álvarez, muchos. Métase en YouTube y escriba Rafael Álvarez para que vea el bojote que le van a salir ahí. Pero revise el número de cédula de aquellos Rafael Álvarez y de este otro. Entonces nosotros para el Estado somos un número, no un nombre. Ahora, para Cristo, para Dios, somos un hijo. Y los hijos, por muy mal hijos que sean y se porten, son hijos y serán hijos. Ahora, cuando un hijo suyo, por alguna circunstancia, comete una falta y viene usted a pedirle perdón, pregunto, ¿usted lo reprocha? ¿Usted lo patea? ¿Usted le dice que no, que usted no lo quiere, que se vaya, que se lo come el tigre? ¿Y por qué Dios sí tiene que hacerlo? Escúcheme, hay que tener identidad de padre y reconocer a Dios como padre. ¿Sabe usted que a usted de algunos les ha pasado que mientras ustedes están en la casa con sus hermanos, con su familia, se pelean, se quitan las cosas, se empujan, se fuñen, se echan varilla, pero llega el momento en el que tú estás en otro lugar donde no hay, es decir, tú tienes un brollo con otra persona que no es de tu familia, que no es tu hermano, y ese otro es capaz de meterse y hacer muchas cosas por ti, porque aunque en la casa vivan fuñéndose la vida, el cariño ese que se tienen va a llevarte a defender al otro en cualquier lado. Es más, conocí una individuo que se hablaba de todo mundo. Y un día estaba hablando de alguien y ella dijo, ya va un momento. La única que tiene derecho aquí a hablar mal de fulano soy yo, más nadie. ¿Ve? Hay gente así que se abrogan derechos. Ajá. Ahora, si suele suceder entre nosotros los seres humanos, ese cariño natural, ¿cuánto más en Dios? ¿Cuánto crees tú que le costaste tú a Dios y a Cristo Jesús para por cualquier estupidez de pecado que tú cometas darte la espalda? Son detalles que hay que analizar. En Mateo 18:22 tenemos una gran enseñanza acerca de lo que venimos diciendo. La regla rabínica llamada Talmud de Babilonia alegaba que nadie debía pedir perdón a su prójimo más de 3 veces. Pedro, conociendo estas leyes, quiso ser generoso, al sugerir hasta 7 veces. Su sorpresa es que Jesús le elevó el 70 a las 7, usando una hipérbole, refiriéndose a un perdón ilimitado. En esto podemos ver el carácter de Dios en cuanto al perdón. Dios nunca se cansa de perdonarnos. Su perdón, oiga, es ilimitado. A Dios no le sorprende ni es una traición el pecado que cometas. ¿Sí? ¿Sabe qué es una traición? Algo que alguien hace en contra de nosotros, que nosotros no sabíamos que nos lo iban a hacer. Pero pregunto, una de las características de Dios, la veíamos en neumatología y la vimos también en cristología, es la omnisciencia. Dios sabe, y en la omnisciencia tenemos la presciencia. Dios sabe si tú o yo vamos a cometer X pecado esta noche o mañana. Quiere decir que lo que tú hagas a Dios no lo va a sorprender. Quiere decir que para Dios eso no es una traición, ya Dios lo sabe. Y cuando tú caigas en lo que caes porque decidiste caer, no porque Él te empujó, sino porque tú no usaste la inteligencia y caíste, eso no es una traición para Dios, ya Dios lo sabía.
Ahora, si Pedro le dice a Cristo, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Sabiendo Pedro que eran hasta 3 según el Talmud de Babilonia, que no es un libro bíblico, son libros de los sabios de Israel. Y él le dice hasta 7 veces, y Jesús le dice, no, Pedro, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que no es una multiplicación tampoco, es una suma por elevación. Ahora, si Dios me dice a mí, Dios Cristo, me dice a mí que yo tengo que perdonar todas esas veces a mi hermano, ¿cuántas veces Él está dispuesto a perdonarme a mí? ¿Me pide Él algo a mí que haga yo, que Él no haga sobradamente de lo que yo hago? ¿Crees tú que Dios es un Dios inmoral que te va a decir a ti que te esfuerce, que estés en santidad y Él anda de vago? ¿Crees que te va a pedir a ti que perdones y Él no? ¿Dónde está el detalle, no? Ajá. Ahora, a Dios no le sorprende, ni es una traición el pecado que cometas. Él sabía que ibas a pecar. Por esta causa, nos dio recursos en contra de esos pecados. ¿Cuáles son esos recursos? Primera de Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo tipo de pecado. Esa es la promesa, ¿no? Pero ¿cuál es la demanda? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado cuando andemos en comunión los unos con los otros. Esa es la demanda. Cuando andemos en comunión los unos con los otros. ¿Qué es comunión? Común, unión. Ajá. Ahora, ese es uno de los recursos. Segundo recurso, primero de Juan 2:1 dice, y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Cristo murió y pagó un precio por los pecados que cometiste ayer, por los que cometes hoy y por los que vas a cometer mañana. Sin embargo, esto no es patente de corso para que nos desatemos el moño y comencemos a cometer pecados a diestra y a siniestra, porque Dios no tiene problema con el perdón, óigame, de los pecados, pero las consecuencias de ellos ruedan por el filo del lomo ¿de quién? De cada uno de los que lo cometamos. Ah, bueno. Entonces, perdón tenemos, pero consecuencias también. Y creo que somos suficientemente inteligentes para evitar las consecuencias. ¿Cómo? Evitando cometer esos pecados. Amén. Nunca te canses de pedir perdón por los pecados que cometas. Me refiero, cada vez que los cometas, no es que te vas a poner a pedir perdón por el que cometiste 500,000 veces y lo cometiste una sola vez. Que Dios no se cansa de perdonarte. Cabe destacar que esta es una de las razones por la cual nos cuesta amar y perdonar, porque no conocemos la fuerza y lo extenso que es el amor y el perdón de Dios. A continuación voy a dar características de un hombre de Dios que conoce la fuerza que tiene el amor, ágape, y el perdón de Dios. Fácilmente perdona. ¿Quién? El que conoce la fuerza y el amor de Dios. Fácilmente perdona. ¿Por qué? Porque fácilmente Dios lo perdonó a él. Porque conoce al Dios que fácilmente Dios lo ha perdonado a él. Y si yo sé hasta dónde llega el perdón de Dios, sé hasta dónde puedo perdonar. Por esta causa, no vivo condenando, oiga, no vivo condenado, ni condenando a nadie, porque Dios no me condena. ¿Alguien puede decir algo? Y nunca lo hará. Amo cuando cometen y dicen contra mí las peores ofensas, porque Dios me ama cuando cometo contra Él el peor de los pecados. Una de las cosas que me permite llevar una vida equilibrada es que siempre
Me pregunto, cuando voy a decir o hacer algo, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Y al tener respuesta, hago lo que él hubiera hecho. ¿Qué haría usted si llega un hermano y le confiesa X pecado? O llega una hermana y le confiesa X pecado. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué hizo Cristo con la mujer que era conseguida en el propio acto de adulterio? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Cristo cuando no lo quisieron recibir en una población y sus santos celosos apóstoles le dijeron, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y queme estos bandidos? ¿Qué le dijo Cristo? Vosotros no sabéis de qué espíritu soy. El Hijo del Hombre, hablando de él, no ha venido a perder las almas. Yo no he venido a condenar a nadie, yo he venido a salvarnos. Entonces, ¿cuál es tu trabajo y el mío frente a cualquier tipo de pecado? Restaurar. Cuando reincide en el pecado o en un tipo de pecado, cae en un complejo de inferioridad, autodepreciación y bajestima, hasta llegar al abandono, resignándose y entregándose al pecado. Una de las causas por la cual nunca dejo de luchar en contra del pecado es que estoy consciente de que aunque caigamos en el pecado más bajo o más horrendo o más degradante, a causa de ese pecado dejaré de ser santo, sí, indiscutiblemente, pero no dejaré de ser justo, no dejaré de ser hijo de Dios. El pecado afecta mi santidad en mi alma, en mi cuerpo, contricta el Espíritu Santo, lo inutiliza, pero no afecta mi justicia. Porque de paso le digo, los únicos seres que están en capacidad de cometer pecado son los santos. Pastor, un privilegio que tenemos nosotros. Somos los únicos que podemos pecar. ¿Quiénes? Los justos. Los injustos no están en capacidad de pecar. Es decir, un injusto va y se acuesta con una mujer, o se acuesta una mujer con un hombre, o viceversa, roba, hace lo que hace, eso para ellos no es pecado. ¿Por qué razón? ¿Puedes salir ahorita allá afuera y mojar la carretera? Ajá, está mojada. Así mismo, es decir, el inconverso está en pecado. Él va a ser condenado o está en condenación es por la incredulidad, no por lo amoral o lo asocial como se está comportando. Pero usted y yo hemos sido libres de el pecado. Ajá, entonces para usted y para mí si hay una demanda. ¿Cuál es la demanda? Caminar en la vida social correcta y caminar en la vida moral correcta, porque cuando no lo hacemos se nos cuenta como pecado. Entonces usted y yo podemos pecar, el mundo no, está en pecado. Por eso no puede salir allá afuera y mojar la calle. Ah, pero sí puede mojar el piso aquí adentro. Ajá, aquí, pero ahí en la entrada no, ya está mojado. Ajá. En el estudio que tiene este ministerio acerca del poder de la justicia, damos mayor explicación sobre la justicia y lo relacionado a ello. Es una materia que vamos a ver, está por allá por el número 12 creo, la justicia divina. El apresto como calzado, Efesios 6:15. Mira lo que viene, el arma número 5. El apresto como calzado. Lo primero que tenemos que entender es que el vestirse con el calzado no es aplicable a la paz ni al evangelio, sino muchos como muchos lo han entendido y empleado. No debemos olvidar que el calzado en el pasaje es aplicable al apresto. El término apresto del griego es etigmasía, que indica
disposición, quiere deseo íntimo. Lo que Pablo quiso decir, oiga, en cuanto al apresto como arma fue calzado los pies con la disposición, oiga, el querer y el deseo íntimo que un creyente debe tener para salir a anunciar las buenas nuevas que producen paz. La paz viene como resultado de que se predique, oiga, el evangelio. Y el anuncio del evangelio viene como resultado de que haya una disposición, un querer, un deseo íntimo. Si al caso vamos, un gran porcentaje de los creyentes están descalzos y desarmados en cuanto a esta arma, porque muy pocos quieren evangelizar. Esto tiene relación con los dichos por Pablo en Romanos 10. Citemos el pasaje. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mira esta promesa que hay aquí. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo yo invoco un nombre de alguien que yo no conozco? Hay un detalle, ¿sí? Como yo invoco el nombre de un individuo que me lo han mostrado, es como un Dios que anda con un hacha en la mano buscando a los pecadores para quitarles la cabeza. ¿Sí? Como yo invoco a un ser del cual no conozco su perdón. Importante eso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán, en el caso suyo y mío, si no fueren enviados? Ahora, ¿cómo enviamos un poco de ignorantes a enseñar lo que no saben? Eso es otra cosa, ¿no? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Grábese esto aquí. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Diga conmigo, la paz. No los predicadores terroristas. Los que andan hablando es de juicio, de la ira de Dios y de cuánta cosa más, que creo que ya les dije cuando vimos Cristología, que la ira de Dios para este tiempo no está activa. Dios fue desarmado en cuanto a su ira por causa de la entrega de Jesús. Toda la ira de Dios por causa del pecado cayó sobre un hombre llamado Jesús para cegar su ira por toda una dispensación. Y luego que se acabe esa dispensación, ahí sí, se activa nuevamente la ira de Dios. Ahora, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 13 y 17. El apresto como calzado es una de las armas de avance que tenemos para establecer el reino de la luz. Cada vez que nosotros, oiga pastores, sembramos las buenas nuevas de salvación en una vida, estamos implantando el reino. Pero esto se da cuando nosotros como embajadores de Dios entendemos el valor que tiene la predicación del evangelio y a su vez entendemos por causa de esos valores la responsabilidad y el peso que cae sobre él, en el llamado que tenemos para hacerlo. El escritor de la carta a los hebreos hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo, oiga lo que viene aquí, que a la ley traída por los ángeles, anunciada por los profetas, y exclama que sí, el mensaje dado por los ángeles fue firme, la ley, cuanto más las buenas
las buenas nuevas anunciadas por Cristo que se nos fueron confiadas. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído de Cristo, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, Antiguo Testamento, la ley, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o castigo, ¿cómo escaparemos nosotros de qué? Del castigo y de la retribución, de la disciplina de Dios, si descuidamos una salvación tan grande? Pero ya va. ¿De la salvación de quién está hablando aquí que podemos descuidar? ¿De la suya o de los perdidos? Ahí se las dejo. De la salvación que tenemos que atender por causa de la predicación del Evangelio, ¿es a la salvación suya o a la de los perdidos? La suya ya la tiene, la suya ya no la pierde jamás y nunca, pero la de los perdidos, ¿depende de quién? ¿De usted? Porque ¿cómo invocarán al que no conocen? Y si usted es el que conoce, tiene que predicar para que ellos entonces en el momento de su agonía o de su angustia tengan a quien clamar, y entonces todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces esto no tiene nada que ver con salvación, lo que le decía, tiene que ver con disciplina. Ahora, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2, 1 al 4. Reitero, en este capítulo el escritor de la epístola a los hebreos hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles y anunciada por los profetas, y exclama que si el mensaje dado por los ángeles, Hechos 7:53, fue firme, cuánto más la buena nueva anunciada por Cristo que nos fueron confiadas. Por esta razón, el que escribe exclama con gran lamentación al ver la disciplina y la confrontación severa que vendría de parte de Dios para aquellos a quienes le fue confiado el mensaje de salvación y no se ocuparon del mismo en cuanto a aceptación, vivencia y proclamación por causa de sus temores, prejuicios internos y también por andar cometiendo pecados. La expresión ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que aparece en el pasaje? No tiene nada que ver con el perdón, la salvación, sino con el escapar de la acción disciplinaria de Dios que vendría por no ocuparse en el caso de los judíos convertidos, como se requería de dicha salvación por una desobediencia voluntaria después de haber conocido la verdad. En cuanto a Cristo se refiere, queriendo volver a los sacrificios y a la demanda de la ley. Ahora, el escritor les advierte que si siendo profesantes de la ley, que vino mediante los ángeles y anunciada por los profetas, no escaparon, ¿quién? Los judíos, del juicio y la disciplina de Dios por ser transgresores de esta, menos se les pasará por alto la disciplina y la confrontación que tendrán de parte de Dios si menosprecian
y descuidan el mensaje del Evangelio que vino mediante Cristo Jesús. No está hablando de salvación, de pérdida de salvación. Por otra parte, los apóstoles instan a los líderes y a los creyentes sobre la responsabilidad de velar por la pureza de la doctrina del Evangelio, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Primera a Timoteo 3, 8 y 9, la cual tiene que ver con el testimonio personal para que la proclamación del Evangelio no haya tropiezo por los malos testimonios que pudiéramos estar dando, en el caso aquello y en el caso de nosotros también. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Primera Timoteo 3, 8 y 9. Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda Timoteo 1, 13 y 14. Según el testimonio del apóstol Judas, el proclamar el Evangelio y mantener la fe es y será una contienda ardua en contra de los poderes de las tinieblas, batalla que como embajadores de Dios y colaboradores de Él nunca debemos descuidar, porque el hacerlo sería lo mismo que estar desprovisto del calzado como arma, y a su vez le da la posibilidad a Satanás en nuestro descuido de sembrar cizaña y desviar al mundo aún más de la verdad y confundir a los que ya han creído. El calzado es la única arma, oiga, de avance y ofensiva que tenemos. Las demás son para la defensa. ¿De qué me sirve las demás armas como defensa si no tengo la disposición para el avance en la predicación del Evangelio, para el rescate del principal valor del reino, que son las armas? Es una pregunta que nos hacemos. Ahora, como le decía, la única arma de todas las que están aquí que funcionan para la ofensiva es la predicación del Evangelio de la paz, que es el apresto. ¿Sí? Las demás armas son para defendernos. Pero la única arma que tiene la iglesia para la ofensiva es la predicación del Evangelio. Así que cada vez que usted sea guiado por el Espíritu Santo, ir a un lugar, vaya, porque usted es la luz que está brillando en las tinieblas. ¿Sí? Usted como creyente en su casa, en el liceo, en la universidad, donde usted esté, usted es la luz en medio de las tinieblas. Ahora, no solamente tenemos una predicación verbal del Evangelio, tenemos una vivencia del Evangelio también. Y esa vivencia del Evangelio es una predicación más dura, más recia y más convincente que la predicada. Porque tenemos gente que habla muy bonito, pero con sus hechos y sus acciones chapotean, pisotean lo que predican, lo que hablan. Pero entonces ahí es preferible el que no diga nada, pero vive el Evangelio. Es preferible. Esa predicación es contundente. Esa predicación nadie podrá contradecirla. Ahora, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis arduamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido designados para
esta condenación: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 3. La iglesia como sal de la tierra y luz del mundo, Mateo 5, 13 y 14, tiene la gran responsabilidad de dar testimonio del Evangelio con dichos y hechos. Esto es lo que describe el autor de los Filipenses. Citemos el pasaje. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Oiga, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Como dice, ocupaos. No dice preocupaos. No dice tampoco que cuide la salvación. ¿Qué es ocuparse? Usted tiene un rol como dama en una casa, usted tiene un rol como caballero en una casa. El que el caballero quiera ser la dama y la dama quiera ser el caballero, eso es trastorno. Que le podamos echar una manito a ella y que ella nos puede echar una manito a nosotros, excelente. Pero cada uno de nosotros tiene un rol en el cual tenemos que ocuparnos, no preocuparnos. Entonces, hablando de lo que venimos hablando, que es de la predicación del Evangelio, que es el arma número 5, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué cree usted que es ocuparse de vuestra salvación? Que el caballero sea un caballero y la dama sea una dama. Que el papá sea papá y el hijo sea hijo. No que el hijo tome el lugar del papá y el papá el del hijo. Entonces usted como hombre salvo, como hombre libre, como hombre ubicado en la verdad, usted tiene que vivir la verdad y enseñar la verdad y caminar sobre la verdad. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oiga, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Oiga, haced todo sin murmuración ni contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, oiga, resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, agarre, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses 2, 12 y 16. El término ocupados en relación a la salvación no tiene nada que ver con el obrar para mantener o cuidarla, sino es la exhortación que le da Pablo a los creyentes en que se aboquen, trabajen, produzcan para difundir el Evangelio como luminares del mundo, dando testimonio de tal proclamación con palabras y con hechos. Reitero, la proclamación de las buenas nuevas es la mejor forma de confrontar los poderes de las tinieblas ante las naciones, y a su vez es el mejor método para obtener territorio y tomar lo que Cristo ya conquistó. No hay tal cosa como decir, vamos a ungir la ciudad o el caserío desde lugares altos, si no tenemos la disposición de salir en la gran comisión a anunciar el reino de Dios y a Cristo como Rey. Es un error y caes en un engaño si tratas de hacer las cosas como Dios no te las mandó a hacer. En ninguna parte del Nuevo Testamento está establecido como principio en el mundo espiritual el salir a realizar supuestos ungimientos para tomar posesión de la ciudad
o naciones. Lo que sí está establecido por Dios, lo cual Cristo dio como mandamiento, es anunciar las buenas nuevas de salvación en todo el mundo, Jerusalén, Judía, Samaria y hasta lo último de la tierra, destruyendo las obras del diablo, principalmente la ignorancia, con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y con el cual fui ungido. Marcos 16, 15 y 18, Hechos 1, 8. Te doy un consejo como maestro. Nunca hagas lo que ni Cristo ni los discípulos hicieron, y nunca hagas lo que no está establecido en las Sagradas Escrituras como mandamiento. Por otro lado, hago una serie de preguntas en relación a lo que venimos tratando. Desde ¿dónde están los programas de evangelización de la iglesia? Esa no la respondan, respóndasela para adentro. Que la iglesia debería llevar a cabo. ¿Dónde están esos programas de evangelización? ¿En qué se invierte el dinero que se recibe en nuestras congregaciones? En el caso en diezmo, ofrenda y primicia y pactos, los que andan en eso. ¿Quiénes se están beneficiando de las finanzas que se aportan en el seno de la iglesia? Se conoce del momento de organizaciones con el dinero, oiga, acumulado en los bancos, mientras que las gentes mueren sin conocer las buenas nuevas que los llevan a la salvación. Ahora escúcheme esto. ¿Qué es invertir en evangelización? Ya que este es el tema. Algo personal que Dios me dio a mí. Invertir en evangelización, pastor, no es esto aquí arriba, ni esto aquí abajo, pero sí es esto que está aquí al lado. Evangelización es esto: sonido, planta que está ya funcionando. Si no tuviera esa planta, estuviéramos fregados varados aquí. Una buena tarima, preparar un equipo exclusivo para las campañas. Si no hay un evangelista, hay que buscarlo, hay que tenerlo. Si lo hay, impúlsenlo, organícenle un equipo, que él debiera en el tiempo del verano tener campaña allí, más allá, más allá, más allá. Ahora, no basta meramente con las campañas. Entonces tenés que hacer como los países cuando primero quieren aflojar la fuerza de otros. Primero por encima bombardean, ¿verdad? Pero después vienen las tropas terrestres. ¿Qué te quiero decir? La campaña es para hacer el trabajo, captar, movilizar, pero luego los creyentes hay que buscarlos. Esos creyentes no podemos descuidarlos para nada. Esos creyentes hay que enseñarlos. Esos creyentes hay que buscarlos. Cometieron aquí falta, todas las que cometan. ¿Cuántas no nos ha perdonado Dios a nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios en esta área? Que nadie se pierda. ¿Cuál debe ser de nosotros? Lo mismo. No, pero que él sigue comiendo chimó. Hermano, ese es su problema. Que él todavía no ha dejado el tabaco, sígalo trabajando. Que él todavía no ha dejado esto, sígalo trabajando. Hay un texto en el libro de Hebreos que dice: para que lo cojo no se salga del camino. Pregunto yo, un evangélico que todavía no ha madurado y ha abandonado los tipos de pecado que estaba acostumbrado a hacer, allá afuera, ¿tiene más posibilidades de cambiar o aquí adentro? Porque aquí adentro la palabra va a estar, miren, pum, 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 una, otra y otra y otra vez. Entonces, debemos de evitar encargar a gente que no estén maduras en esto para ese tipo de gente. Y los inmaduros, pues, tenemos que buscarlos, madurarlos también. Porque nosotros somos gente que debemos pensar como Dios. Y si Dios entregó a su Hijo para limpiarnos del pecado, y ya ellos salieron del pecado, bueno, vamos a trabajarlo para el resto de las áreas, para que abandonen los pecados. Pero es un trabajo constante y todo el tiempo que debemos de hacerlo. Pero hay que tener gente adecuada para cada una de estas áreas. Entonces, la predicación del evangelio es campaña, es radio, grabar las predicaciones y enviarlas. Esto es parte de la evangelización. ¿Cuántas personas me siguen a mí por el YouTube? De los que están ahí,
205 personas ya que están pendientes. Ayer subí la predicación de la escuela dominical. Anoche revisé más de 40 visitas. Entonces, eso lo deben de ir haciendo todo. Sé que no es fácil, pero hay que proponerse. Hay que proponerse. Mucha gente las vamos a alcanzar a través de los medios de comunicación, cualquiera que sea, a través de un papel escrito, a través de los mensajes. De repente tú no eres bueno para escribir, pero hay otros que escriben y tú puedes compartir. Porque hay gente que están en tu WhatsApp, que están en tu Instagram, que están en tus redes sociales, que no están en las de otros. Y hay gracias que Dios le da a uno, que no le da a otro. Entonces, en evangelización debemos de seguir invirtiendo. Tú puedes construir aquí un templo de oro y todo el pueblo no se va a congregar aquí. No van a venir aquí. Alguien dijo, escuché de un evangelista que él decía que él nunca ha visto los peces viniendo del río a la casa de la gente, que hay que ir al río a pescar. Ahora, a la iglesia como cuerpo, como organismo, como colaboradores de Dios, como embajadores del reino eterno, se le confió el mensaje de las buenas nuevas, no del atropello, no de ir a murmurar, no de irles a tirar el pecado en cara que tiene esa gente enferma. Las buenas nuevas de salvación, cuyo mensaje lo cataloga Pablo, el apóstol, como el mensaje de la reconciliación. Se nos entregó y confió un mensaje para decirle al mundo y mostrarle la palabra de Dios, el amor incondicional del Eterno, la gracia y el perdón mediante la persona de Jesucristo. El texto dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no es trabajo suyo ni mío, quien nos reconcilió consigo mismo, por supuesto a través de Cristo, y nos dio, oiga, el ministerio, ¿a quién? A todos, de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿por qué tú y yo tenemos que tomarle en cuenta los pecados a la iglesia? Si Dios no se los tomó en cuenta al mundo, yo tengo que entonces tomárselos en cuenta a la iglesia. Si es para corregírselos, sí, pero si es para tirárselos en cara y criticarlos, no. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, dice Pablo, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos, con Dios. ¿Eso está dónde? Segunda Corintios 5, 17 al 20. Por otra parte, somos un pueblo adquirido, linaje de Dios, un sacerdocio, una nación apartada para Dios, para que anunciemos las virtudes que indican todo lo que Dios es, su inminencia intrínseca de aquel que nos trasladó, oiga, de las tinieblas a la luz. Qué gran responsabilidad nos confió el Eterno, cosa de las cuales los ángeles, oiga, contemplan con gran gozo en el momento que se ejecuta. Primera de Pedro 1:12. En conclusión, el entender la responsabilidad que conlleva el pregonar las buenas nuevas de salvación, la necesidad que hay en el mundo del mensaje de la cruz, el agotar todos los recursos y buscar los medios del cómo hacerlo, el entender que aún ni la vida tiene tanto valor como el que se pregone el evangelio, es una forma de poder entender
que estamos calzados con el apresto, con la disposición, el deseo, el querer, el salir a predicar este evangelio que proclama la paz. Más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. La fe como escudo y sexta arma, la vemos en nuestra próxima hora de clase. Bendito el Señor Jesús.